8 de la noche en punto, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo. Es un gusto saludarlos en esta noche de martes. Hoy vamos a estar hablando del nuevo capítulo de Fuego Amigo al interior del gobierno. Este nuevo round es entre dos fieles del petrismo, dos petristas pura sangre, Alfredo Saade, el nuevo jefe de gabinete, y Carlos Carrillo, director de gestión del riesgo. Todo por cuenta de una propuesta muy polémica, propuesta y cuestionada del pastor Alfredo Saade alrededor de la reelección del presidente Gustavo Petro, que entre otras cosas es inconstitucional. Vamos a hablar de esto con dos analistas políticos que nos acompañan, amigos de esta casa. Los van a ver ustedes en pantalla. Son Juan Pablo Estrada, él es analista político. Qué gusto tenerlo en esta ocasión para hablar de este tema puntualmente. Juan Pablo, bienvenido. María Camila, buenas noches para usted y buenas noches para Pedro y desde luego para toda su teleaudiencia. Y nos acompaña el que ustedes veían hace unos minuticos en el Código Caracol, que escribió del Kingmaker del 2026, Pedro Viveros, analista de esta casa y de Voz Populi de Blue Radio. Pedro, bienvenido. María Camila, un saludo a usted, a Juan Pablo y a todos los que nos ven y nos oyen en este momento. Gracias, Pedro. Y Juan Pablo, quiero empezar escuchando la impresión inicial que tienen los dos sobre este round, que no es la primera vez que vemos este Fuego Amigo, pero en este momento parece que se subió de tono porque incluso Carrillo le dice al pastor Saade que deje las payasadas y que él ocupa un cargo en el que la gestión debe ser lo más importante y más en esta recta final del gobierno. Juan Pablo, lo escucho. Pues mi primer comentario es que no comparto el calificativo de petrista pura sangre para Alfredo Saade. Saade lo que es un oportunista pura sangre. No creo que pueda en el petrismo ser de buen recibo que se le trate como un petrista histórico a quien militó en Cambio Radical, del Centro Democrático y se pegó del presidente Petro para reencaucharse a fe que lo ha logrado. Yo creo que es un rol que incomoda permanentemente y lo que más preocupa es el silencio del presidente de la República, porque esta es una persona que llevó al gabinete el presidente, que es cuota del presidente y que permanentemente está hostigando, incitando y haciendo afirmaciones y lanzando amenazas contra el Estado de Derecho. Creo que es una situación lamentable. Es un funcionario público pagado por nuestros impuestos, es sujeto disciplinario y está permanentemente haciendo una campaña por una reelección que es un imposible jurídico. La única manera de lograrla sería a través de una vía de hecho, y adicionalmente se ha dedicado a pedir, como lo hacía de tiempo atrás, el cierre de los medios de comunicación porque es un intolerante absoluto a la crítica. Pedro, lo escucha usted. Pues María Camila, a mí me llama la atención es lo siguiente, que este episodio no es el primero. Este es un gobierno que se ha caracterizado por dejar como en libertad que los asuntos del gobierno antes de salir a la luz pública pues no se tramiten al interior, sino que se dejan al libre desarrollo de las circunstancias. No hay, digamos, como una especie de control dentro del gobierno que resuelva los problemas primero entre los que tengan diferencias y luego pues se tomen decisiones hacia afuera. Hoy mismo hay una gran discusión entre el comisionado de paz, Oti Patiño, y el señor ministro, el doctor Montealegre, por un proyecto de paz que no se ha socializado al interior del gobierno como debería corresponder para un problema o para un proyecto de tamaña dimensión como es la que quieren hacer esa negociación con los grupos estos delincuenciales que ha propuesto el señor presidente en su mensaje del 20 de julio. Entonces, mi conclusión es, esa falta de ese controlador al interior ha impedido que haya una coordinación del gobierno. Aquí usted vio lo que pasó entre Laura Sarabia y Armando Benedetti, lo que ocurrió con Álvaro Leiva y Armando Benedetti, y si usted me deja aquí le puedo mencionar un sinnúmero de hechos que este gobierno ha tenido por falta de coordinación. Un ejemplo que era muy fácil de seguir, era María Lorena Gutiérrez, quien era la secretaria general del expresidente Juan Manuel Santos, que era una señora que servía digamos, controlaba todo lo que estaba haciendo el gabinete para que no llegaran los problemas al presidente, pero tampoco que llegaran esa serie de diferencias
a la opinión pública, y este gobierno ha carecido de eso, María Camila Roa. Yo pienso, María Camila, que más que la ausencia del controlador, es que quien debería controlar incurre en las mismas ligerezas verbales y en hacer públicas confrontaciones internas. El presidente de la República de manera reiterada cuestiona y acusa a sus ministros de desleales, de dejarlos solo, de traidores, de ineptos. Eso pues desde luego genera un clima de tensión y basta con ver el relacionamiento que hoy tiene con la vicepresidenta de la República. Entonces yo pienso que es el estilo, a ellos les gusta este reality permanente que no es sano y que es difícil que así hayan pasado 3 años uno logre acostumbrarse, como dice Pedro, a que la ropa sucia la lavan siempre en la ventana y eso pues desde luego genera dificultades. Yo creo que el doctor Carrillo está en el lugar equivocado. Él no es un gran ejecutor, su gestión en la unidad de riesgo va a terminar siendo intrascendente, pero tiene una gran coherencia política, cree en un proyecto progresista, desde su tránsito por el Consejo de Bogotá así lo evidenció, y yo pienso que también hay momentos en que se desespera de ver cómo un personaje, un paracaidista como Alfredo Sade, viene a apoderarse de la agenda, y Carrillo sabe que en el fondo eso lesiona el proyecto progresista. Hay unos incondicionales y unas barras bravas que celebran que Alfredo Sade viva en un tono pendenciero, grosero, pero con esos votos no le bastaría al progresismo para proyectarse como opción política en el 2026. Carrillo lo sabe y por eso, como dicen, lo paró en los machos. Ahora la pregunta es, ¿quién va a ganar ese pulso? Porque el último pulso fue el de Sade, Laura Sarabia, y terminó sacrificada Laura Sarabia. Entonces hay que ver ahora si Carrillo lo que está buscando también es un espacio para dar por cumplida su hora en este gobierno. Es que eso era lo que le iba a preguntar, Pedro, y para que Juan Pablo amplíe ese punto que yo creo que es donde dan en el palo y los dos ya lo han mencionado brevemente, y es que pues para Carrillo y para muchos petristas que en este momento se están desmarcando resulta muy conveniente esa desmarcada, teniendo en cuenta que no están en ese círculo tan cercano como Benedetti, como el pastor Saade, y pues que lo más conveniente, valga reiterarlo, en este momento es tomar distancia del gobierno, y qué mejor forma de hacerlo, Pedro, que, perdóneme la equivocación, que pues defendiendo la Constitución, ¿no? Pues yo, María Camila, lo que veo es que la gestión del presidente Petro ha generado una especie de radiación de la que todos quieren alejarse. Y esa radiación que genera el presidente, usted ve que la mayoría de candidatos pues no quieren acercarse mucho allá, otros quieren desmarcarse y quedarse con los valores del progresismo para hacer sus campañas o para manejar la política, sobre todo en las próximas elecciones. Pero es muy difícil que se quiten esa marca. A veces hay unas cicatrices que usted puede esconderla, de una pierna, se pone un pantalón y tal, pero cuando una cicatriz es en la cara es muy difícil de esconder. Y yo creo que ellos, por más de que intenten desmarcarse, pues eso no va a ser tan fácil. El señor Carrillo no se va a poder desmarcar de la mala gestión en la unidad de gestión del riesgo, así diga que no hay recursos, pues la responsabilidad de él es conseguirlos. Entonces, hacia adelante él puede tener un discurso y una tribuna para quedar como un hombre en búsqueda de la transparencia. Pero yo creo muy difícil, María Camila, que todos los funcionarios que pasaron por el gobierno del presidente Gustavo Petro con la gestión tan mediocre que hizo este gobierno, en muchos aspectos, pues es muy difícil que se quiten esa mancha o esa cicatriz que les va a quedar, por más de que hoy lo traten de hacer desde adentro. Mire, había un presidente de los Estados Unidos, el señor Lyndon Johnson, que era un hombre muy locuaz, María Camila, y decía lo siguiente, que él prefería tener gente adentro orinando hacia afuera que gente afuera orinando hacia adentro. En este caso, el doctor Carlos Carrillo pretende hacer esa función, pero eso le va a quedar muy mal porque al haber estado al lado del presidente Petro y no haber cumplido las funciones que le corresponde, va a seguir con la cicatriz en la cara.
Pero, Pedro, yo ahí discrepo respetuosamente en que hay que trazar una línea, porque digo que hay genuinamente arrepentidos y convenientemente arrepentidos. Entonces Ese es el punto. yo no sé dónde ubicar a Carrillo, porque le repito, yo lo conocí como concejal, lo tuve incluso de contraparte en una acción popular, independientemente, insisto en que no tuviera el bagaje ni la trayectoria para manejar un monstruo como la unidad de gestión de riesgo, que además la encontró en tremenda crisis. Yo creo que él ha sido coherente pues con unos valores del progresismo y de una izquierda, y él, hasta qué punto esa rabia de Carrillo, esa molestia, esa impotencia es genuina, y hay otros pues que no los vamos a mencionar para no darles tribuna, que ahora salieron de ser parte del Pero gabinete es que, Juan Pablo, y quieren desconocer pues a entonces Petro. que renuncie, ¿no? Entonces que renuncie a Pero, gestión del por riesgo. ejemplo, María Camila, mire, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Juan Pablo, con ninguno de los, porque todos tienen una responsabilidad política. Claro. Entonces, si el señor Carrillo se siente mal, ¿por qué no se va del gobierno? Porque sobre esa base uno podría perfectamente entregarle avales al señor Roy Barreras, por ejemplo, que ni siquiera fue miembro del gabinete, ¿no? Pues fue embajador, pero no estuvo en el gabinete. Y él tranquilamente puede decir, no, yo fui presidente, me salió la legislatura, me fui a Inglaterra y vuelvo acá a manejar la política. Y a mí no me parece que él tiene mucha responsabilidad también. Él en la armó las defensa listas al del gobierno del Congreso y presidente. armó el Claro, él gabinete. armó las listas. Entonces, Pero, insisto, el señor yo Carrillo... insisto en la mía. Hay ese primer gabinete, que fue un gabinete que nos ilusionó a todos. Cecilia López, el director de planeación, González. Alejandro Gaviria. O sea, entonces no hay la opción de rectificar en política en este momento. Pero O sea, la decir, rectificación, Juan Pablo, claro la que- rectificación no incluye entonces la coherencia de apartarse si estamos sí, tan apartados. pero yo pienso que ideológicamente. un primer mensaje de Carrillo es mostrar esa inconformidad que lo pone en una situación compleja. Es que bravió al jefe de gabinete, que está todo el día con el presidente al lado, y al que el presidente, no estoy diciendo que le celebra, porque faltaría la verdad, pero que jamás le reprocha sus andanadas verbales y sus disparates. Pedro, usted quería agregar algo ahí. En ese Yo, punto. no, yo insisto que el señor Carrillo, pues yo no puedo decir de él que es una persona involucrada en hechos de corrupción, porque no lo es, pero estuvo en el gobierno y no hizo lo que correspondía en unos desastres tan grandes como vive el país. Y resulta que en política, María Camila, él no está solo, tiene unos adversarios que se van a encargar de recordarle permanentemente dónde estuvo. Lo mismo que pasa, pues José Antonio Campos se fue y no es político, la doctora Cecilia López también, pero al doctor Alejandro Gaviria le van a recordar permanentemente, no solamente que estuvo, sino que se salió y comenzó a hablar mal del gobierno, que eso, digamos, sería una doble falta, en mi opinión. Y pues todos los que estuvieron en ese gobierno tienen una responsabilidad, y los que van a llegar y que son, repito, sus rivales políticos, pues se van a encargar de recordárselo, María Camila. Ya tenemos Pedro las... está, Señor. Pedro está dando por descontado que hay un cambio en la línea política que va a tomar el mando en el 2026. No, yo no sé, eso sí, mira, a mí me enseñó un señor que se llama Horacio Serpa, que Ya lo sé único qué me va a cierto en decir. política es lo que ya pasó. Entonces Y yo a mí no me puedo enseñaron decirle que eso porque... hasta que no se frita la última empanada no se sabe qué manteca queda. Y las Entonces últimas yo, encuestas y mire que en ningún está momento le he repuntando el dicho, presidente Petro, tiene el 38% de favorabilidad, la chequera pero yo no entiendo, gubernamental. pero yo no entiendo por qué sale usted con eso ahora si estamos hablando es de unos señores en su gestión, nadie está hablando, o por lo menos yo no me estoy No, porque refiriendo a usted lo que va a dijo, pasar van a dentro de un año y llegar, medio. los que Ah, van a claro, llegar le van a cobrar. pues claro que se lo van a decir al señor si se lanza en política o hace algún movimiento, se lo van a cobrar. Yo no sé si el señor Carrillo vaya a ser candidato, creo que está inhabilitado, pero los adversarios políticos se van a encargar de recordarle que estuvo en un gobierno y que no cumplió una buena gestión en la unidad de gestión del riesgo. Eso es, pero ahora, lo de la política sí no tengo ni idea, y le repito, como me lo dijo una persona que yo estime mucho, lo único cierto en política es lo que ya pasó. Es cierto. Tenemos Por eso ya... es que también, por eso también, María Camila, es que no se desmarcan de manera definitiva, porque Como cuando la ven que el vicepresidenta. presidente sigue teniendo
una fuerza de arrastre, pues tampoco quieren bajarse del bus. Estaba buscando el último trino del presidente Petro, que de hecho causó mucha polémica y que muchos vieron como una respuesta a lo que dijo Alfredo Saade, que decía básicamente que no regresarán jamás. Es la única mención, o bueno, es que no se puede calificar como una mención, pero es el único trino que se ha ligado directamente a esta polémica después de que Saade habla de reelección y que incluso lo vimos gritar ahí desaforado en la instalación del 20 de julio con su puño arriba, reelección. ¿Qué les dice Pedro y Juan Pablo que aunque el presidente lo ha dicho hasta el cansancio en muchas ocasiones, que él no busca la reelección, después de este incidente no haya salido a pronunciarse? Juan Pablo. No, es que lo grave es que no hay un marco constitucional ni legal que permita hablar de reelección. Entonces, si una persona de la entraña del Palacio Nariño, una cuota del presidente de la República, está planteando una eventual postulación del presidente, está indirectamente invitando a una ruptura institucional. ¿De qué otra manera puede prorrogar su estancia en el poder el presidente Petro si no es desconociendo la constitución política y un calendario electoral que ya está adoptado? No hay tiempos para lograr ninguno de los mecanismos de reforma a la Carta que habilitara la reelección del presidente Petro. Entonces, al presidente no le disgusta ese tema y ese ruido, y un día dice que no hay reelección, que es que el pueblo lo reelegiría, otro día dice que se quiere retirar, otro día se inscribe como militante del pacto para tener carnet. Entonces son mensajes contradictorios. Al presidente le gusta administrar el caos, le gusta generar zozobra, y eso es lo que vamos a tener estos 360 y punta de días que nos faltan todavía del gobierno del presidente Petro, mientras mantenga el respeto por el orden constitucional, que es lo que todos esperamos. Pedro, el silencio del presidente sobre este tema en las últimas 48 horas. Mire, María Camila, yo lo que interpreto de lo que pasó en el Congreso, allá había unos carteles que decían la reelección del cambio. Sí, señor, que es muy distinto. Susana Muhammad puede ser la reelección del cambio. Exactamente, entonces yo creo... Eso es legítimo. Totalmente legítimo, sí. Entonces, si usted ve lo que yo creo que están buscando, y tienen todo el derecho de pretender reelegir las políticas del presidente, y cuando está el pastor Saade gritando reelección, y yo vi esos carteles ahí que estuve en la cabina con Ricardo Espina y con la Paca Zuleta mirando todo el evento completo, yo vi muchas veces la toma donde decían esos carteles de la reelección del cambio. Entonces yo quiero quedarme más con la versión de que el pastor Saade y su grupo político y pues su respaldo a las políticas del presidente Petro está haciendo un proselitismo para que se reelijan las políticas del cambio. Repito, me circunscribo al evento. Yo ya no sé después si él sigue con eso en otra parte, pues vamos a tener que interpretarlo de otra manera. Pero en el momento en el que él dice eso, él lo dice cuando estaban gritando al unísono que querían una reelección del cambio. Y en eso están legítimamente. Ahí los únicos que tienen, pues digamos, el poder para permitir eso o evitarlo, pues son los votantes en el 2026, María Camila. Sí, y además ese punto, Pedro y Juan Pablo, me lleva también a preguntarles por el ruido que hace esta propuesta pues tan absurda, teniendo en cuenta que hoy Gustavo Bolívar acaba de lanzar su movimiento Defensores del Cambio, que busca resaltar los 3 años de gobierno del presidente Gustavo Petro, y va a ir a una consulta interpartidista, Juan Pablo, con Susana Muhammad, con Carolina Corcho, Daniel Quintero está mirando si se suma ya o compite en marzo. También se me olvida uno de los candidatos, y Susana Muhammad lo van a hacer en el 26 de octubre, entonces pues eso como que no, o sea, se contradice con lo que está haciendo el pacto histórico en su entraña, Juan Pablo. No, yo creo que el presidente Petro en este momento, su objetivo, y yo creo que lo han dicho fuentes muy cercanas a Palacio, es consolidar una estrategia para el Congreso. El tema de las presidenciales lo está dejando que se decante y no está haciendo guiños categóricos todavía.
Él entendió, lo sabía porque había sido un parlamentario, por lo demás, brillante en alguna etapa de su vida, que el Congreso tiene mucha fuerza política y que un presidente sin mayorías parlamentarias se ve en calzas prietas para poner en marcha un programa de gobierno, independientemente de que sea acertado o desacertado. Creo que está concentrado en ese tema, en el Congreso, y lo otro va a dejar que se transite por las vías normales, pero yo no lo veo haciendo guiños muy pronto. Obviamente ha empezado un fuego amigo también en ese escenario electoral. Lo vivimos la semana pasada entre Gustavo Bolívar y Daniel Quintero. Siento que a Quintero lo quieren dejar como jugando libre, como jugando por fuera del pacto. Es un tema que habrá que ver porque está temprano y yo lo que no veo es un guiño del presidente todavía hacia ninguno de esos precandidatos del pacto y no creo que vaya a hacerlo tampoco. Sí, eso estaban diciendo esta semana, que de pronto Pedro, muchas voces conversando aquí en la sala de redacción, que de pronto esto también se puede ver o es consecuencia de que el presidente pues no quiere a ninguno. María José Pizarro era la que me faltaba en la consulta interpartidista, que el presidente no quiere ni siquiera a María José Pizarro y no le gusta a ninguno de los precandidatos, entonces prefiere de pronto dejar que se genere este ruido, Pedro. Yo creo, María Camila, que el presidente tiene un problema muy grande en materia de activación de su sector para la contienda electoral. Porque una cosa es el pacto histórico, o como quieran llamar, con Petro de candidato, y otra cosa es ese sector sin Petro de candidato. Yo creo que él tiene ese gran dilema. ¿Por qué? Porque no ha encontrado quien le active el partido. Y es muy diferente cuando tiene usted una persona como Petro en el tarjetón para las presidenciales y arrastrando las listas para Congreso a Gustavo Petro, que tiene un discurso que le pega a una cantidad de gente, oscila entre el 30% de los colombianos, y él perfectamente con eso, pues si él estuviera en la escena, pues tendría mucha posibilidad de jalonar las listas. Pero creo que el hecho de que él no pueda participar en la contienda electoral hace que divague y navegue tanto buscando quién puede activar ese partido para las elecciones parlamentarias y presidenciales. Yo tiendo a pensar que si él no está en el tarjetón, van a tener una disminución importante en la votación. Porque le repito, María Camila, una cosa es el progresismo, pacto histórico o Frente Amplio, como quieran llamarlo, con Petro como candidato y otra sin Petro como candidato, María Camila. Tenemos ya las 8 de la noche, 23 minutos, y en medio de todo este análisis, Juan Pablo, hay muchos que hacen una reflexión de fondo, y es por qué estamos hoy precisamente debatiendo sobre esto y resaltando incluso un mensaje de Carlos Carrillo sobre este tema tan delicado, cuando esto ni siquiera debería estar como propuesta sobre la mesa, ¿no? Eso también merece su análisis. Pues que en eso Pedro, que tiene mucho más oficio que yo, lo sabe y ha sido de libro la manera como han manejado la agenda mediática y política nacional. O sea, el presidente de la República capitaliza incluso estos fuegos amigos, estos dislates de algunos de sus más cercanos para distraer por completo la agenda. Fíjense que más allá de que haya gustado o no gustado la réplica al discurso del 20 de julio, lo cierto es que varios medios de comunicación hicieron muy juiciosas verificaciones al discurso del presidente y dejaron en evidencia una serie de inconsistencias, cifras que no corresponden, verdades a medias, y ese debate se diluye en medio de lo que genera este ruido mediático de que va a haber reelección, de que Carrillo mandó a freír espárragos al pastor Sade, que el pastor Sade sigue acusando con palabras fuertes a los medios de comunicación, que se suma el ministro Benedetti también a pelear con la parlamentaria, a anunciarle denuncias penales. Entonces, aquí, si en algo superó Petro con creces al presidente Uribe, es en la capacidad de poner agenda permanente, diaria y variada
que impide que haya un real balance permanente de las cosas. Hoy no se habló de que el modelo, o se habló, pero no con la magnitud que uno quisiera, de que el modelo de salud del magisterio, que lo anunció el ministro Jaramillo como que iba a ser el esquema a replicar a nivel nacional, está haciendo agua, porque la agenda es otra y porque estamos ocupándonos de otros temas que le facilitan al gobierno haber hecho lo que hizo, anticipar una campaña política a la presidencia de la República como nunca antes había ocurrido desde que yo sigo los acontecimientos políticos en Colombia. Pedro, lo escucho sobre este tema con usted y también con Juan Pablo en Sala de Prensa Blue, sí que hemos analizado este tema de cómo el presidente, como bien lo describe Juan Pablo, pone agenda, crea controversia y pues finalmente nos tiene hablando de esto, Pedro. Y otra cosa, muchos decían hoy que el pastor Saade es el encargado ahora de los globos para que entonces la oposición, los medios, los abogados respondan, entutelen, demanden y así pues el gobierno tenga material, insumos para decir pues que lo están atacando nuevamente. María Camila, lo que pasa es que yo creo que es muy difícil no referirse a lo que diga el presidente en Colombia y en el mundo. Mire a Trump, hoy el video en los Estados Unidos que circula es en inteligencia artificial, hizo un montaje como si capturaran a Barack Obama en el Salón Oval de la Casa Blanca. Entonces eso circula y hay un gran debate sobre eso, que si se podía hacer o no. Mientras tanto, él tiene unas acusaciones más graves en los estrados judiciales. Entonces, eso es, digamos, una especie de dinámica que hay por la atracción que generan, pues que usted y yo tengamos un teléfono en la mano 24 horas. Eso permite que todo el mundo esté permanentemente conectado a lo que haga el mandatario de cualquier país. Pero también permite que al mismo tiempo nazcan otras alternativas de contradicción. Miren lo que pasó el 20 de julio. Yo a esa señora Lina Garrido no tengo, miren, María Camila, le aseguro, y Juan Pablo, no tenía ni idea que esa señora existía, yo no tenía ni idea. Y esa señora en un evento dio unas declaraciones que parece ser que se compenetraron con lo que está pensando muchos colombianos y terminó siendo ese día ella la información y no el discurso del presidente. Entonces, también creo que hay que mirar muy bien cómo se le contrapone al presidente un discurso y cómo hay personas que pueden lograr ganar espacios en la misma dinámica, como esta señora Lina Garrido, a quien no conozco, un discurso, entre otras cosas, no dio cifras. Me gustó más el discurso de Paloma Valencia, por ejemplo, que fue mucho más serio y mucho más sesudo y no hubo el despliegue que generó la señora Lina. Entonces, creo que también como el presidente tiene manejo de su agenda, también hay una serie de orificios donde las personas con inteligencia pueden también sacar provecho de, pues como la señora Lina Garrido, enfrentarse al presidente en su misma arena. Y fíjese, Pedro, que para comentar ese asunto, ese día se disparó y me parece que ha manejado supremamente mal el post-discurso del 20 de julio. Las salidas en redes y lo que ha dicho esta parlamentaria Garrido ya están restándole más de lo que le pudo haber sumado la visibilidad de su intervención del 20 de julio. El discurso sumó mucho, ¿no? El discurso fue el discurso. Sí, pero las salidas en redes, el lenguaje que empezó a usar, entonces son momentos mediáticos. Son momentos mediáticos que algunos capitalizan y que a veces se puede pasar también del anonimato al desprestigio. Les voy a poner un ejemplo. Lo que pasa es que para mí esto todo tiene unas etapas, pero ella, por ejemplo, en su partido Cambio Radical debe haber ganado mucho espacio, pero yo creo, María Camila, voy a ponerle un ejemplo. Señor, y ojo con lo que va a decir. Nos toca rápido, que ya nos toca cerrar, Pedro. No tiene nada que compararse con lo de la señora Lina Garrido para que no van a meter en ese dislate. Cosa aparte. En el 2004, un señor que era senador de Illinois, el segundo senador negro, se paró en una convención demócrata cuando escogieron como candidato a John Kerry y hizo un discurso que lo catapultó. Y durante varios días dijeron que ese señor había hecho un discurso maravilloso y había desaparecido. Y 4 años después llegó a la presidencia de los Estados Unidos. Cada uno tiene su estrategia. Esa señora Lina, que no es lo de Obama, vuelvo y repito, para que no me vayan a sacrificar, estoy poniendo son ejemplos, uno en Estados Unidos y otro acá. Esa señora Lina se hizo conocer
y al interior de ese partido ya ella por lo menos creería yo que no va a ser representante. No, y tiene mejor lugar en la lista y puede hablar duro y mediáticamente ya ese sombrero lo impuso como una marca para el tarjetón, punto. La De llanera acuerdo. final. Tiene una marca. La marca, finalmente, detrás de lo que van muchos políticos y que están enfocados en eso ahora, en construir su marca de cara al 2026. Pues Pedro, Juan Pablo, se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias por las reflexiones y el análisis hoy sobre este fuego amigo aquí en Sala de Prensa. Un abrazo para los dos. A usted, María Camila. Chao, saludos, Juan Pablo. Muchas gracias. Saludos, Pedro. Chao, María Camila, gracias. Chao, Juan Pablo, adiós. Gracias a los dos y también a ustedes, los usuarios de Noticias Caracol en Vivo. Los leemos aquí con sus comentarios sobre este tema muy polémico. Este nuevo enfrentamiento entre el pastor Saade y Carlos Carrillo, dos hombres fieles del petrismo, de las líneas más cercanas al presidente Gustavo Petro. Esto es Sala de Prensa. Sigan conectados, ya llega Signo Pesos. Feliz noche.